Listo, a ver, muy bien chicos, vamos a comenzar. El tema de hoy es unidades químicas de masa. Bueno, ¿a qué hace referencia unidades? Cuando nosotros hablamos de unidades, generalmente estamos hablando de aquellos parámetros que nos ayudan en la vida diaria. Por ejemplo, cuando estaban viniendo antes, bueno, cuando venían antes al colegio, ustedes decían, pucha, ya son 8:20, ya me he quedado dormido, tengo que llegar al colegio, ¿verdad? Ese parámetro de tiempo lo llamamos unidad, ¿no? Unidad de tiempo. O también cuando estás cerca, no sé, cerca de la casa de tu compañera, cuando vas a hacer digamos, un trabajo grupal, ella te llama y te dice, y estoy por aquí, estoy en esta esquina. Ah, ya, ella te dice, bueno, te faltan unos 10 metros de frente y llegas a mi casa. Esa unidad de 10 metros es la unidad de medida, en este caso de una distancia, ¿verdad? Entonces lo mismo vamos a aplicar para química. Hay que recordar que en el caso de acá sí vamos a tomar unidades, pero químicas. Lo que ya les había mencionado anteriormente son unidades físicas. ¿Por qué les digo físicas? Porque están en la naturaleza, ¿no? Ustedes mismos lo están aplicando al día a día. Cambio unidades químicas ya vamos a medir pues el átomo, las moléculas, ¿ok? Ahora nosotros sabemos que este átomo es recontra pequeñito, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, cuando ustedes van al mercado, van a comprar para su almuerzo y compran pues 3 kilos de papa, 5 kilos de arroz, bueno, para tu semana. Entonces ahí estás utilizando una medida, ¿no? Una unidad de masa. O en las grandes embarcaciones, chicos, en las grandes embarcaciones, cuando están trayendo de otros países mercadería, ellos, por ejemplo, ellos usan la unidad de la tonelada, porque ellos traen grandes cantidades de peso, ¿verdad? En cambio, al momento de hablar de los átomos, de hablar de las moléculas, nosotros sabemos que en un gramito, por ejemplo, en un gramito de una arena, de un polvito de arena, se encuentran millones y trillones de átomos. Es por eso que es tan pequeñito que se utiliza una unidad de medida. Así como el kilogramo, así como la tonelada, se utiliza la UMA. Eso es muy importante, ténganlo en cuenta, ya que en su examen va a venir verdadero y falso, ¿no? Puede venir UMA, ¿no? ¿Qué es UMA? Es la unidad de masa atómica. Esta unidad de masa atómica, mira, si se dan cuenta, es 1,66 por 10 a la menos 24, o sea, recontra pequeñito para poder analizar un átomo. Porque recuerda que necesitas trillones y trillones de átomos solamente para completar un gramito de arena. O sea, a esa magnitud, a ese tamaño es un átomo. Ahora, pasa el tiempo y aparece Avogadro. ¿Quién es Avogadro? Bueno, Avogadro es el que da a conocer el mol y un relativo valor numérico. En este caso, si pueden apreciar por aquí, el mol, lo que está aquí, equivale a 6 por 10 a la 23. ¿Y por qué Avogadro ha quedado esta cantidad, no? O esta cantidad que es enorme, ¿no? Si te das cuenta, es 10 a la 23, es el orden de los cuatrillones. ¿Saben por qué? Bueno, porque se necesitan millones y millones de átomos para poder realizar, pues, equivalencias químicas, ¿verdad? Entonces, él utiliza el mol como toda esta cantidad. Es como que tú fueras al mercado y le dices, por ejemplo, déame 3 kilogramos de papa. Entonces tú le estás dando ¿qué cosa? El kilo, ¿no? El kilo, ¿qué significaba? ¿Alguno de ustedes recuerda el kilo? La letra K también tiene un valor numérico, ¿no? ¿Hay alguno de ustedes recuerda cuánto vale el kilo? ¿Eran como miligramos? Era como, Si no me equivoco. claro, era como, 600. muy bien, 1.000 gramos, No, ya me ¿no? confundí ya. Muy bien, ¿Sí en está mil bien? gramos es como si fuera 10 al cubo, ¿no? 10 al cubo es lo mismo que 1.000, ¿verdad? Entonces, Sí. la palabra acá tiene un valor numérico que significa 10 al cubo. Entonces, cuando tú le completas, ahí cuando vas al mercado y le completas la palabra, bueno, la letrita G, ya estás hablando de, ¿cuánto? De 1 kilogramo, o sea, estás hablando de mil gramos. Entonces, eso es lo que nos dice, pues, las unidades, ¿no? En este caso va a ser, acá sí sería, pues, 1.000, vamos a colocar por acá, ahí sí sería 1.000 gramitos, pues, 1.000 gramitos, ahí está, 1.000 gramitos. Entonces, así como nosotros utilizamos kilo en la vida diaria, también para las unidades químicas ya no vamos a utilizar el kilo, ¿no? ¿Verdad? Porque el átomo, como es tan pequeñito, necesita su propia medida. Y en este caso estamos utilizando el mol. ¿Y por qué es tan inmenso, no? ¿Por qué es 10 a la 23, profe? Si nosotros comúnmente usamos 10 al cubo, que sería como 1.000 gramos, ¿no? Que es comúnmente usado. Ah, bueno, porque ya te he mencionado que los átomos, como son tan pequeñitos, se tienen que agrupar en una mayor cantidad. Entonces, para hacer nuestras ecuaciones químicas que nosotros vamos a ver más adelante,
yo podría poner, ¿no? 12 por 10 a la 23 gramos de carbono, sumado más 26, 26 por 10 a la 24 gramos de oxígeno. Entonces, son cantidades muy grandes, ¿no? Entonces, esto de acá, la mol te ayuda a disminuir la mayor cantidad de números en este caso, ¿no? Porque es un valor numérico. Eso lo tienen que tener pendiente para, bueno, para su examen, ¿no? ¿Quién lo creó? Bueno, fue Avogadro. Vamos a poner Avogadro. Amadeo Avogadro fue el que dio este valor numérico para poder ayudarnos a resolver los problemas de manera más fácil, ¿no? O tener una idea de cómo se maneja en ese tamaño, ¿no? El tamaño de los átomos, el tamaño de las moléculas, que son muy pequeñitos. Siendo un gramito de hidrógeno, contiene 6 por 10 a la 23 átomos. Miren por acá, en este caso voy a remarcar acá, el color rojito, si se dan cuenta. Esto que está aquí, ¿qué es? 6,022, bueno, es la medida exacta de ¿qué? De una mol, ¿no? O de un número de Avogadro. O sea, mol es equivalente a decir número de Avogadro. O sea, suponiendo que yo en este recipiente haya colocado el elemento hidrógeno, haya colocado 6,022 por 10 a la 23 átomos, mira, es una cantidad inmensa de átomos. Este 6 por 10 a la 23 es equivalente a decir una mol, ¿verdad? Ahora, toda esa cantidad de átomos que están contenidos en este recipiente es lo mismo que decir la masa atómica de este elemento. Y la masa atómica, pues, del hidrógeno es un gramito. Entonces, acá voy a colocar un gramito. ¿Qué quiere decir esto? Mira, que vas a necesitar 6 por 10 a la 23 átomos, que es una cantidad inmensa, solamente para poder completar un solo gramo. Entonces es por eso que Avogadro creó esa unidad, ¿no? Porque no podemos expresar grandes cantidades para poder resolver problemas, ¿no? Entonces, esto creo. Ahora, lo mismo puedes aplicar para moléculas. Mira, si te das cuenta, acá he colocado moléculas y también he colocado la misma cantidad. Mira, es 6 por 10 a la 23, que es el número de Avogadro, ¿no? Este número, que es un valor numérico, es reemplazado o es lo mismo que decir una mol. Mira, se mantiene moléculas, una mol de moléculas. Y toda esa cantidad de moléculas que está acá es lo mismo que decir su masa molecular, que es una M mayúscula con este simbolito que está acá. Entonces, esa es la manera de diferenciar, ¿verdad? O sea, lo primero que tú debes reconocer en unidades de masa química es que una mol tiene un valor numérico, que es 6 por 10 a la 23, que es lo mismo que en la vida diaria nosotros utilizamos el kilo, ¿no? Acá ven el kilo, que es 10 elevado al cubo, ¿no? Solamente que nosotros lo utilizamos como kilogramo y ya estaríamos utilizando 10 al cubo gramos, ¿no? 1000 gramos, ¿no? Idea equivocada que nosotros tenemos cuando vamos al mercado, digamos, algunos cometemos el error, o hasta me incluye ahí, que decimos solamente 2 kilos de papa, por ejemplo. Al momento de tú decir 2 kilos de papa, ¿qué estás diciendo? Que el que te tiene que vender te tiene que dar, ¿cuánto? 2000 papas. 2000 gramos. No, ojo, mira, yo te estoy pidiendo, esto de aquí, mira, 2 kilos de papa. Acá está. Pero esta letra acá, ¿cuánto vale? Vale 1000. Entonces lo que nosotros, ese error que cometemos al pedir 2 kilos de papa, realmente tú estás pidiendo 2000 papas al que te va a vender, ¿no? Y es una idea equivocada que todos la tenemos, ¿no? Entonces lo correcto sería decir 2 kilogramos de papa, porque ahí sí estás diciendo 2000 gramos de papa, ¿entiendes? Entonces esta unidad es muy importante, ¿no? Pero reconocer que la palabra acá equivale a un número, ¿no? Que es 10 al cubo. Y eso es lo mismo que está acá. Una mol equivale a un número exacto. Por esto, esta es la cantidad de átomos o de moléculas que puedes analizar. Ahora, el siguiente paso es saber reconocer cuándo estás en presencia de un átomo y cuándo estás en presencia de una molécula. Por ejemplo, a ver, vamos a borrar por aquí. Si yo coloco el H. El H es el hidrógeno, ¿verdad? ¿Esto será un átomo o una molécula? ¿Mm? Ahí saben. Recuerden que tomamos puntos de participación. ¿Qué Molécula, átomo, molécula, qué? Un átomo o una molécula. Por ahí escuché algunos molécula. que han dicho H. No se escucha.
Muy No se bien. escuchó bien la pregunta. Ah, ya. Mencionaba si esto de aquí, el hidrógeno, es un átomo, una molécula, ya estoy colocando la respuesta, es un átomo. Bueno, para poder reconocer un átomo ¿Por es qué? sencillo, mira. Solamente debe estar aquí en la fórmula un solo elemento. En este caso solamente está el hidrógeno. Aquí tenemos un solo hidrógeno. Un solo elemento. Una regla práctica de poder reconocer que es un átomo es cuántas mayúsculas aparecen en la fórmula. Si te das cuenta, acá hay una sola mayúscula. Por lo tanto, hay un solo elemento y estás en presencia de un átomo. Pero ¿qué hubiese pasado? Bueno, la fórmula que ustedes conocen del agua, ¿no? La más conocida, ¿no? El Uso. H2O. Ahí estás en presencia de un átomo o de una molécula. Molécula. Muy bien. ¿Molécula? Excelente. Ahí sí sería pues una molécula. Porque ahí, si te das cuenta, ya no hay un solo elemento, ¿no? Ya no hay un solo elemento, sino hay dos elementos. Entonces eso sería molécula. Esa es la forma más sencilla, ¿no? O también lo puedes hacer con cuántas mayúsculas ves, ¿no? Porque recuerda que cada mayúscula te indica un elemento. Ah, profesor, yo veo dos mayúsculas ahí. Entonces, serían dos elementos, por lo tanto es una molécula. Eso es muy importante diferenciar. Un átomo y una molécula. Solamente viendo la cantidad de elementos, ¿no? Ahora, mira, para nosotros poder hallar el peso o la masa, en este caso, la masa para un átomo, en este caso acá, el átomo, la masa te lo van a pedir o te lo van a dar como MA. MA significa masa atómica, que es lo mismo que decir la masa de un solo átomo, ¿no? El problema se los va a dar, ¿no? El problema les va a decir, ah, profesor, el hidrógeno vale 1 gramito, ya te colocan 1 gramito. Entonces, masa atómica solamente se utiliza, esto que está acá, se utiliza para átomos. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Y equivale a 1 gramo, que es lo que te va a decir el problema. Pero acá, en el caso de una molécula, no se puede utilizar la masa atómica. Acá vas a utilizar lo que aparece aquí, ¿no? Que había remarcado como M mayúscula. Y eso significa masa molecular. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Porque ya estás en presencia de una molécula. Ahora, esta masa es muy fácil hallarla aquí, ¿no? En los átomos, ¿no? Porque solamente es reemplazar de manera directa. Pero acá sí tenemos que hacer un pequeño arreglo que ya lo hemos visto el año pasado. Por ejemplo, acá, si me doy cuenta, ¿cuántos hidrógenos hay? Solamente tengo que ver el índice, ¿no? El índice acá es 2. Por lo tanto, acá voy a tener 2 hidrógenos. Y alguien me puede responder cuando no hay nada, en este caso para el oxígeno, cuando no hay nada, ¿qué numerito se sobreentiende que va aquí? -2. No, -2. 1. ¿2? Ah, ¿1? -2 sería ¿El su 1? estado de oxidación. Pero acá, cuando no hay nada en una fórmula, cuando está vacío en la parte de abajo, ahí se sobreentiende que está el número 1. 1. Por lo tanto, acá sería 2 hidrógenos más un solo oxígeno. Bueno, y esto ya sería muy fácil de hallar, ya que el problema siempre te va a dar por separado, no te va a decir, ah, el hidrógeno vale 1, entonces lo reemplazas acá. Hidrógeno vale 1, y oxígeno, ¿cuánto vale? Oxígeno vale 16. ¿Qué problema te lo va a dar, no? Generalmente el problema en los exámenes de admisión, las masas de los átomos, te lo dan, a excepción de los más conocidos. ¿Cuáles son los más conocidos? El carbono, lo que ustedes han visto por ahí en biología, no sé si habrán visto el chon, son los Sí. elementos Sí, que sí. logran formar células. usted también nos explicó el chon, profesor. Claro. Mira, por ejemplo acá, el hidrógeno vale 1 gramito, el carbono vale 12 gramitos, el oxígeno vale 16 gramitos y el nitrógeno vale 14. Estas son las únicas masas que debes de aprenderte, ya que eso sí los problemas no te lo van a dar, ni en examen de admisión, porque ya se sobreentiende que tú lo debes de saber. Pero sí los demás elementos sí te lo van a dar, ¿no? Como por ejemplo calcio, hierro, zinc. Esos elementos sí te van a dar su medida para que tú reemplaces. ¿Ok? Eso ya es establecido por la UPAC. Entonces, cuando yo te pida la masa molecular, que es la M mayúscula, sería acá 2 por 1. ¿Cuánto me sale 2 por 1? 2, ¿no? Y 2 sumado con 16, ya te está dando la masa molecular. ¿Qué sería? ¿Cuánto sería? Pues Profesor, una 18. pregunta. 18. Muy bien, comencemos ahí. Dime con la pregunta, ya que hemos terminado la ¿De dónde presentación. salió 16?
Ah, ya. Acá, miren, lo que he encerrado en este círculo son las masas de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que es lo principal que tú debes de saber de memoria. Entonces, esto te lo va a dar, esto lo tienes que saber tú, mira. El oxígeno tiene 16 gramitos. Siempre que veas oxígeno va a ser 16 gramitos. O nitrógeno va a ser 14, ¿no? A menos que sea un elemento diferente de ellos cuatro, el problema sí te lo va a dar. ¿Exacto? Entonces, Ya. como les mencionaba, diferenciar, ¿no? Un átomo, un solo elemento, una sola mayúscula, una molécula, más de un elemento. Eso es lo básico, ¿no? Y también reconocer que una mol es equivalente a 6.10 a la 23, que es lo mismo que decir Na. Na significa número de Avogadro, en honor, pues, a Avogadro, ¿no? Amadeo Avogadro, que estableció esta medida. ¿Hasta ahí todo bien? Diferenciar átomo de molécula. Sí, ¿no? Sí, Muy bien, vamos a ver entonces el problema número 1. Dice acá, ¿cuántas mol de calcio hay en 240 gramos de dicho elemento? Y acá te dan, mira, como les mencionaba a ustedes, chicos, acá justamente te dan la masa del calcio. ¿Cuánto vale ahí? Vale 40. Ya te había mencionado que lo único que debes aprenderte para los exámenes de admisión es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, porque el resto sí te lo va a dar el problema en los exámenes de admisión. Muy bien, entonces vamos a colocar por acá la fórmula general. Primero, vamos a colocar acá, estamos hablando de un elemento, ¿verdad? Estamos hablando del calcio. ¿Este sí, calcio es un átomo o una molécula? un átomo. Un átomo, muy bien. ¿Es un átomo solamente por qué? Porque aparece una sola mayúscula, Ah, la un mayúscula. solo elemento, Elemento. ¿no? Entonces, si el calcio es un átomo, para el momento de hallar o pedir tu masa, recuerden que al momento de pedir la masa del calcio puede ser Ma o la M mayúscula, ¿no? Recordemos que Ma trabaja para átomos. En este caso el calcio, ¿cuánto vale? Dice que vale 40. 40. Ese es el primer paso que debes realizar, ¿no? Saber si es Ma o por acá voy a colocar el otro. El otro es M mayúscula, que es él sí es para moléculas, chicos. Él sí es para moléculas. Es decir, cuando tú ya ves más de una mayúscula o ves bueno, ya sabes reconocer si son más de un elemento, ¿verdad? Entonces ahí sí es sencillo ese paso. Ahora voy a colocar la fórmula. Existe una fórmula general, o dos fórmulas generales, pero son relativamente iguales en este caso. Vamos a ver por aquí. Aquí está. Aquí está. Lo ven por ahí. Esa es la fórmula general. Si te dan cuenta, ambas, las dos que ven acá, son las mismas, ¿eh? Solamente que, ¿qué está cambiando? Está cambiando la palabra átomo y la Átomo palabra y molécula. molécula. Miren, en esta parte fórmula de arriba está átomos porque en la parte de abajo estás utilizando masa atómica. Siempre que hablamos de átomos utilizamos masa atómica porque estamos hablando de un solo elemento. Y en el caso de moléculas, como ya les había explicado en la anterior pizarrita que había armado, cuando trabajamos con moléculas, trabajamos con M mayúscula, que significa la masa molar, ¿no? Que tú ya sabes cómo realizarlo, ¿no? Tú ya sabes cómo realizarlo, ¿no? Es de la siguiente manera, mira, masa molar es reemplazando cada uno de los elementos, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, voy a encerrar con qué fórmula trabajar, mira. Vamos a trabajar con cuál, con la primera o con la segunda. La primera. Excelente. Va a ser la primera, ¿sabes por qué? Bueno, porque estamos trabajando con masa atómica, ¿no? O átomos, no hay problema, me lo puede decir. Ahora, si ves acá, tenemos acá N. N significa número de moles, M significa masa atómica, cantidad de átomos, y Na es número de Avogadro. ¿Ok? Yo puedo igualar cualquiera de ellos tres. En este primer caso, si se dan cuenta, cuando me piden moles, solamente voy a igualar las dos primeras. Donde está N, voy a colocarlo por acá, N, que es la cantidad de moles, chicos, N es la cantidad de moles, debe ser igual a M. M, que es la masa, dividido entre la masa atómica.
Aquí es solamente reemplazar. Muy bien, solamente es reemplazar. Ahí está la formulita. Ahora sí vamos a reemplazar. Y siempre hay que tener en cuenta lo que nos pide el problema, ¿no? Vamos a poner N, que es la masa molar. Esta M solita, que es la masa, si te das cuenta por acá, está escrita acá, mira. ¿Cuántas mol de calcio hay en 240 gramos? Cada vez que nos dan gramos acá, el primer dato en gramos, siempre el primer dato en gramos, siempre va a ser la masa. Y eso es lo que yo les había mencionado el año pasado, ¿no? Lo primero que aparece es masa, va en la parte superior, entonces colocamos por acá 240. ¿Y cuánto vale la masa atómica? 40. La masa 40, atómica solo ya lo has 6. hallado. Claro, excelente. La masa atómica pues vale 40. Y eso sería pues 6. Significa que la respuesta sería 6 moles nada más. Rápido y sencillo, ¿verdad? Solamente hay que tener, si se dan cuenta, hay que tener en claro solamente tu teoría. Saber cuándo reconocer cuándo es un átomo y cuándo es una molécula. Fácil, este es el 2003, ¿no? Agraria la Molina. Los problemas se van repitiendo frecuentemente en los exámenes de admisión. Ellos tienen un banco de preguntas de los últimos 10, 15 años y la resolución se va repitiendo. Siempre es importante revisar exámenes pasados, ustedes que ya están prontos a postular, ¿no? Bien, problema número 2. ¿Pueden ver la pantallita? Sí, ¿no? Sí. Sí. Y entonces, como les había mencionado, comiencen colocando su fórmula. En este caso, vamos a colocar por acá. Los que tienen su material ahí dice en 3 moles. Ya te están dando el dato de moles, si te das cuenta. Coloco por aquí, ya. Muy bien, como les había mencionado, chicos, lo primero es atacar, ¿no? ¿Cómo vas a atacar ese problema? Viendo la fórmula. La fórmula en este caso, si te das cuenta, es el metano. Molécula. CH4, muy bien. Como tiene 2 elementos, ya entonces reconocemos, profesor, ese es molécula de arranque, ¿no? Molécula. Y si tiene molécula, pues al momento de hallar su masa, no voy a hallarlo con MA, sino con la M mayúscula. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y ahora, en este caso, M mayúscula significa la masa de toda esta fórmula. Ahora, acá, ¿cuántos carbonos tenemos? Si no hay nada, acá no vemos ningún índice, ¿no? Cuando no hay nada, colocamos el número. ¿Qué número colocamos? Uno. 1. Bien, 1. Sería acá un solo carbono sumado más 4 hidrógenos. Si te das cuenta, 4 hidrógenos. Y como les había mencionado en la primera parte, tanto el carbono como el hidrógeno acá en el problema no les han dado, ¿no? Porque pertenecen al CHON, o sea, son lo que tú ya debes aprender de memoria. ¿Cuánto vale la masa del carbono? ¿Cuánto vale la del hidrógeno? El carbono vale 12. 12 por 1 sería 12, ¿verdad? Y el hidrógeno, ya que ustedes ya deben recordarlo, el hidrógeno es el más fácil, ¿no? Vale 1, ¿no? Como H vale 1, multiplicado por 4 se vuelve 4. Si te das cuenta, cuando hablamos de molécula, tienes que hacer un procedimiento adicional, ¿no? Que es hallar el peso de esa, o la masa de esa fórmula. En este caso sería 16 gramos. Es lo primero que tú debes reconocer para analizar, bueno, analizar un problema. Ahí, chicos, vamos a ingresar de nuevo al mismo link, ¿ya? Voy a salir de cerrar sesión acá y vamos a reiniciar el mismo link, ¿ya? ¿Esperamos o entramos así Sí, rápido? claro, ingresen, ahora sí aprendí cómo hacerlo, ya ingresen en un minutito nada más. En un minuto, ya.